abre la sesión. Muy buenos días, estimada ministra. Nuestro saludo y deseo de un buen año para usted y sus colaboradores. Muy bien. El acta de la sesión 147 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 148 queda a disposición de las señoritas y señores diputados. Nuestro estimado secretario dará lectura a la cuenta, don Mario Irrebolledo. Señor presidente, hemos recibido un oficio de su excelencia la presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto sobre derecho a la mujer a una vida libre de violencia. De dicho oficio se dio cuenta en la sala el 21 de diciembre de 2017. Asimismo, hemos recibido una indicación de parte del Ejecutivo el proyecto de ley sobre derecho a la mujer a una vida libre de violencia. De él se dio cuenta en la sesión de ayer en la sala. Hemos recibido también una indicación del diputado señor Daniel Farca al proyecto de ley sobre derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Y finalmente, señor presidente, una comunicación de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, mediante el cual nos hacen presente el reemplazo para los efectos de esta sesión del diputado señor Cornejo por el diputado señor Arriagada. Terminada la cuenta, señor presidente. Muy bien, muchísimas gracias, estimado secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra en varios? Diputada Claudia Nogueira. Gracias, presidente. Junto con desearle un muy feliz año, quisiera preguntarle qué pasó con la respuesta del Instituto de Derechos Humanos sobre el informe de su visita al Sename. No, sí, pero nosotros lo invitamos acá. ¿Qué pasó aquí? Aquí estamos... Sí, señor presidente, se envió el oficio hace 2 semanas, conforme lo acordado por la comisión, y al día de hoy no hemos recibido respuesta. Enviaremos un oficio reiterando nuestra solicitud y manifestando nuestro, diríamos... Sorpresa y molestia. Digamos nuestra tristeza. No, si no nos ponemos tristes, nosotros no molestamos. Oiga, y... ¿Qué es lo que envió el diputado Farcas con respecto a la ley de violencia contra las mujeres? ¿Eso está en los correos de nosotros? ¿Solo en las carpetas? Ya, ok. ¿En varios? Bueno, pasamos. Adelante, diputada Rubilar. Sí, muchas gracias, presidente. Quisiera hacerle una consulta al respecto de la sesión de la tarde. ¿Vamos a tener la votación de brazalete? Así es. Ya. Está en el primer lugar de la tarde. ¿Y está invitada la senadora Muñoz? Supongo que sí. ¿Sí? Así lo pedimos. Ya, porque es súper importante que pueda venir la senadora, por favor, si se puede hacer una gestión para ratificar que le haya llegado la invitación a la senadora. ¿Ya? Muchas gracias. Si me lo permite hacer un... Bien, ¿cómo no, María? Adelante, por favor. Señor presidente, muy amable. Quisiera hacer presente a la comisión que el comparado que tienen cada uno de ustedes en su poder no contiene la indicación del señor Farca, como tampoco contiene la indicación formulada por el Ejecutivo y que se dio cuenta ayer en la sala, ayer 2 de enero. Eso es. Debería estar porque además la indicación del Ejecutivo ingresó antes del receso. ¿La del 2 de enero? ¿La que se dio cuenta ayer en la tarde? Bueno. Un momento, vamos a cumplir con la formalidad. Sí. Un momento, vamos a cumplir con la formalidad primero, entonces. Ya no hay nada más en varios. Bien. Al no haber intervención en varios, pasamos, por favor, a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensajes sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, boletín 11.077-07, con urgencia calificada de suma. Reiteramos nuestro saludo a la ministra y sus asesores, aquí presentes. Feliz año. Bien, en este contexto
comenzamos entonces ya la discusión en particular de este proyecto de ley. Si es tan amable, Secretaría. Señor presidente, salvo que hubiera un acuerdo dentro de la comisión en orden a establecer bloques de discusión, entiendo que no lo hay, podríamos empezar en orden del proyecto, por el artículo primero. ¿No hay Muy bien. no hay una propuesta en contrario? Perfecto. Ok. Comencemos. Presidente, Atención, por favor. corresponde Buenos días, Marcelita. poner en discusión el artículo primero. Respecto al artículo primero hay dos indicaciones. La primera de la diputada señora Nogueira para eliminar una frase del proyecto que está distinguida con negrilla, y una del diputado Arriagada para sustituir una expresión y atención que está en el último párrafo del inciso único del artículo primero. No sé si la diputada señora Nogueira, el diputado señora Arriagada quisieran fundamentar sus indicaciones antes de someterla a votación. ¿Quiere fundamentar, diputada Nogueira, su indicación? Diputado Arriagada, usted a continuación. Presidente, para eliminar la siguiente frase, que dice cualquiera sea su edad, estado civil, hace una serie de especificaciones que nosotros, categorías que nosotros creemos que más bien debieran estar contenidas en la ley, que están contenidas, por cierto, en la ley antidiscriminación, que podrían haber otras. Es mejor dejarlo amplio que restringirlo a estas categorías, porque pudieran en el futuro agregarse otras categorías, como por ejemplo el embarazo, que no está contenida aquí. Por lo tanto, creo que para el mejor resultado de la protección de la mujer, para efectos de la eliminación de todo tipo de violencia, creo que mantenerlo amplio y no restringirlo resulta más eficiente. Muy bien, muchas gracias. ¿El Ejecutivo tiene algo que decir al respecto? Ministra Claudia Pascual. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas. Por su intermedio, presidente, a quienes no hemos podido saludar todavía, también desearles un muy feliz año 2018. Como Ejecutivo nosotros hemos planteado, digamos, que el objeto de la ley precisamente pueda dar cuenta de una concepción de la prevención y la sanción y la erradicación de la violencia, dando cuenta también de la diversidad de mujeres que habitan nuestro territorio nacional. En ese marco no se plantean distintos segmentos de mujeres, sino que al contrario lo que se hace es generar categorías que pudieran dar cuenta de la discriminación, y finalmente la definición no es taxativa porque termina diciendo o cualquier otra condición. Por eso es que dice cualquiera sea su edad, estado civil, raza, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, orientación sexual, identidad de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. Eso permite que efectivamente nuevas categorías puedan incluirse y puedan ser tomadas de la mano de esta concepción más amplia. Y en segundo lugar, nos parece que poder dar cuenta de esta diversidad de mujeres a partir de las distintas categorías que quise, es lo que además se recomienda y es lo que se plantea precisamente en toda la legislación comparada del derecho internacional a propósito de las distintas legislaciones de violencia en contra de las mujeres. Por lo tanto, nos parece de toda pertinencia que pueda mantenerse en tanto es precisamente en la definición y en el objeto de la ley, y así no hay que repetir luego a posterior de que se definen los distintos tipos o manifestaciones de violencia estas diversidades. Muy bien. El sistema que voy a proponer, ahora mismo entregamos la palabra, el sistema que voy a proponer para votar en particular es el siguiente. Es una propuesta que pongo a consideración de esta honorable comisión. El autor o autora de una indicación la va a fundamentar brevemente, lo más breve que pueda. El Ejecutivo replicará en un sentido o en otro, según le interese o no, y posteriormente en votación, porque de lo contrario vamos a hacer eterna una discusión. ¿Les parece? Fundamente. Ya. No, ¿No? Bueno, a mí tampoco. Hagamos dos intervenciones. Ya. Solo para terminar, yo creo que esta ley lo que sanciona es la violencia en contra de las mujeres.
Por lo tanto, aquí no es lo relevante la condición de la mujer. Si la mujer es migrante, si la mujer es de una etnia originaria, si la mujer es niña, si es adulta, si es anciana, porque aquí lo que se está castigando y sancionando es la violencia en contra de la mujer, entendido como mujer en cualquier tipo de condición, por eso que la condición no es necesaria. Y si no se hallan así, creo que no es necesaria por eso mismo, presidente. Por lo tanto, a mí me gustaría que si no, se agregara también como categoría el embarazo y poder presentar aquí la indicación de también como condición el embarazo, si es que las señoras y señores diputados no están de acuerdo en eliminar el condicionar a la mujer, porque aquí se sanciona la violencia en contra de la mujer, cualquiera sea su condición. Sino agregar y presentar una indicación, presidente, para introducir el embarazo como condición o categoría. Muy bien. Diputada Rubilar, siempre van a haber 2 intervenciones por cada, por favor, para evitar prolongar en demasía la discusión. Diputada Carla Rubilar. No, si es solamente de procedimiento, que era, me parece bien que quien patrocina la indicación pueda defenderla, que después el Ejecutivo se manifieste en su posición y después al menos 2 intervenciones, porque podemos tener algunas dudas y un poquito de flexibilidad, presidente, si es que hay algún artículo que es un poco más complejo, digamos, porque Así, con el ruego de que las intervenciones sean lo más precisas. no, si todos tenemos la máxima intención, presidente, pero es un proyecto importante. Vamos a votar esta indicación entonces. Secretaría, vamos a votar la indicación de la diputada Nogueira. Pero para votarla de una en una, digo yo, porque son 2 indicaciones distintas. Sí, exactamente. ¿Quiere usted defenderla? Sí, no defenderla, sino que la verdad de las cosas es que cuando proponemos sustituir la expresión, comillas, y atención, por la expresión atención y reparación, en el seguimiento del caso de Nabila Rifo, la ministra nos puede aclarar, ¿ya? La verdad es que uno percibe una gran preocupación desde el más alto nivel del Estado. La propia presidenta la visita. Pero cuando se hace un seguimiento al detalle de esa atención, no se traduce en una reparación de un sistema que repara. Lo que intenta esta indicación es no estar al arbitrio de una autoridad, la discrecionalidad y la potestad de una autoridad, sino que sea un sistema que repara, ¿ya? Porque ya usted lo puede atender en una circunstancia determinada. Lo que ocurre después de esa atención tiene que estar garantizado expresamente en la ley. Y en este caso, a mi juicio, no lo está, pero si el Ejecutivo tiene un buen argumento, yo no tengo ningún problema en retirar la indicación para acelerar el proceso. Muchas gracias, estimado colega don Claudio Arriagada. Diputado Ojeda, don Sergio. Por la consulta, si la diputada Nogueira presenta una indicación argumentando de que se restringe el artículo 1 al señalar todas las condiciones que están indicadas ahí. Yo la pregunta que quiero hacer al Ejecutivo es que me parece que es todo lo contrario. Aquí se refiere, o cualquier otra condición, se refiere a la discapacidad, ministro. ¿Se refiere a la discapacidad o a cualquier otra condición en general? Correcto. En general. Entonces estarían comprendidas todas las Muy otras bien. condiciones. Ejecutivo, un comentario sobre la indicación del diputado Claudio Arriagada. ¿No tiene nada que acotar? Ya. Gracias, presidente. Entiendo la pregunta del diputado Arriagada en relación a la situación de el caso de Nabila Rifo. En ese caso yo quisiera plantear que en general cuando nosotros atendemos la violencia, lo mismo se ha hecho, digamos, en la institucionalidad, no es esta gestión solamente, pero obviamente hay un espacio de una atención biopsicosocial en donde también se evalúa no solo la situación de profunda violencia que se ha vivido las mujeres, sino que también qué otras condiciones puedan estar en que se puedan apoyar, como por ejemplo
En el caso de estar en una casa de acogida, poder evaluar efectivamente las situaciones de dependencia o no dependencia económica y por lo tanto poder generar un espacio y una trayectoria que le permita tener una autonomía económica, evaluar indudablemente cualquier otra situación de condición psicosocial, digamos, que pudiera estar afectando y poder seguir vulnerando, digamos, situaciones de las mujeres, además de la atención psicológica más en ese ámbito, digamos. Y en particular en el caso de Nabila, nosotros hemos hecho una serie de situaciones que han permitido, digamos, reparar distintas condiciones que ella ha tenido, digamos, no solo lo que tienen que ver con sus atenciones propias psicológicas, psiquiátricas, sino que también las condiciones físicas, digamos, ¿no? de reparación, como también el ámbito del apoyo con pensión, con su vivienda, etcétera, digamos, y la atención de sus hijos. Entonces, en ese entendido, yo entiendo, digamos, lo que plantea el diputado, pero en general se intenta, obviamente, poder dar una atención lo más integral posible. Eso es lo que, en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero reiterar lo que he planteado en torno a la importancia que para el Ejecutivo tiene y para lo que, no solo el Ejecutivo, sino que fue un debate que se hizo con todas las instituciones públicas, incluidas las policías, el Ministerio Público, la Defensoría Penal, además de ministerios, además de organizaciones representantes de la sociedad civil, y efectivamente la violencia en contra de las mujeres tiene dos argumentaciones muy importantes cuando se produce. Una que tiene que ver no solo por el hecho de ser mujer, sino que también en la construcción de mujeres y por lo tanto de reconocer que aquí hay relaciones históricamente desiguales en donde a las mujeres y a los hombres no se nos ha enseñado desde pequeños y pequeñas a tener las mismas oportunidades, a tener las mismas trayectorias, las mismas posibilidades de metas, digamos, ¿no? Y de desarrollos integrales, y al mismo tiempo también hay situaciones que son específicas y que son agravadas por la condición de ser mujer, y por eso es que estamos hablando de esas condicionantes. Y a su vez también insistir, digamos, en que en la legislación comparada, lo dice Belén do Pará, lo dice también Beijing, entre tantas otras discusiones internacionales que han significado tantos avances, digamos, para la concepción de la atención de los derechos de las mujeres y muy en particularmente la violencia en contra de las mujeres, que poder especificar efectivamente todas las categorías más visibles, digamos, porque las vulneraciones que puede tener una mujer joven versus una mujer adulta mayor no son exactamente las mismas, si bien puede tener, siempre afecta, digamos, la violencia. No es lo mismo tampoco, indudablemente, tener trabajo que no tenerlo, ser madre que no serlo, indudablemente, como también distintas condiciones. Aquí también, por ejemplo, a propósito de la pregunta que hacía el diputado Ojeda, también la situación de violencia es mucho más compleja en el caso de tener una situación de discapacidad. Pero el término, indudablemente, o cualquier otra condición que está en el fin del articulado, da cuenta de cualquier otra, efectivamente, categoría o condición que se quisiera contemplar. Muchas gracias, ministra. Diputado don Claudio Arriagada, ¿mantiene usted su indicación o la retira? Perdón. Muy bien. Presidente, se retira. Presidente, Diputada entonces, Rubilar, señorita Claudia, Carla. No tengo ningún problema. Yo había patrocinado la indicación del diputado Arriagada porque entendía, junto con la diputada Sabat, perdón, porque entendíamos que era una opinión importante de la sociedad civil. Si el diputado la retira, nosotros la mantenemos, así que les voy a pedir que la votemos igual. ¿Presidente? No, por un motivo de orden. Yo no me he referido a la indicación del diputado Arriagada. 1. 2. Quisiera agregar, por si se cae la indicación número 1 que he presentado, la indicación número 2 que contiene el embarazo dentro de las categorías protegidas. Y en segundo término, a mí me parece que la indicación presentada por el diputado Arriagada y sumada a las diputadas Rubilar y Sabat, me parece que en el espíritu es muy conveniente. Ahora bien, este proyecto de ley no contiene los mecanismos de reparación. Si bien sería muy interesante que pudiera efectivamente agregarse los mecanismos de reparación, porque si no sería una letra muerta, ya que hoy día la violencia contra la mujer deja harto que desear la forma en que el Estado ha asumido la protección de ella en torno a las casas de acogida y a toda la línea de protección en tratamientos ambulatorios. Son prácticamente nulos, muy disminuidos y muy precarios. Por lo tanto, si una mujer cada vez que
sufre de violencia, la ley le asegura a través de la indicación propuesta un mecanismo de reparación, lo que involucra, me imagino, también presupuesto, porque se la está asegurando a todas, y oportunamente, yo estaría en la línea de aprobar esta indicación de todas maneras, porque es tremendamente importante y un salto sustantivo en la protección de los derechos de la mujer, pero tal como está, sin que se señalen los mecanismos de reparación, prácticamente pasa a ser una buena declaración de intenciones y punto. Y creo que eso es sembrar expectativas de las mujeres que no corresponden. Muchas gracias. Antes de votar las dos indicaciones, voy a saludar naturalmente también a los abogados asistentes de la ministra Claudia Pascual, a la señora Catalina Lagos, y por cierto también al abogado don Gonzalo García Campos. Sí, es parte de la casa ya también, correcto. En votación entonces, don Mario, ambas Señor presidente. al mismo tiempo. No, vamos a Lo votar. que yo quería precisamente era ir una por una. Pero... Sí, vamos a votar la indicación 1 de la diputada señora Nogueira para eliminar la frase, comillas, cualquiera que se refiera a la condición. Perdón, yo quiero que se aclare que ella ha presentado una indicación para agregar el concepto, así es. la situación de embarazo. En el evento que esta se rechace, se incorpora. Diputada señora Chicardini. Sí, Estamos en votación. vamos a votar en contra. Diputado señor Arriagada. Diputada señora Nogueira. Diputado señor Ojeda. Contra. Diputado señor Ortiz. Diputada señora Pascal. Diputada señora Rubilar. Abstención. Diputada señora Puro Sabat. cariño estamos. Abstención también de cariño. Puro cariño estamos. Diputado señor Mesa. ¿Algún señor diputado que no haya manifestado su voto? Señor presidente, en contra 6 votos, a favor 1, 2 abstenciones, rechazada la indicación. 6-1-2. Bien, Rechazada. pasamos a votar de inmediato entonces la otra indicación. ¿Te la vas guardando, por favor? Ahí. De la Es señorita una nueva Claudia. indicación formulada en este momento por la diputada. Hay varias firmas. Si se me olvida alguna, me corrigen. La diputada señora Sabat, la diputada señora Nogueira y la diputada señora Rubilar. Para incorporar en el artículo primero, entre las palabras condición socioeconómica y orientación, la expresión embarazo. De tal manera que quedaría Bien. situación económica, embarazo, orientación sexual. ¿O no? Sí, Así es. perfecto. Y sigue. Situación socioeconómica, coma, embarazo, coma, orientación sexual. Para agregar Muy bien, en votación. don en Mario. votación la indicación. Sí. Señora Chicardini. Señora Regada. Bueno, ya, está bien. Señora Nogueira. A favor. Señor Ojeda. A favor. Señor Ortiz. Señora Pascal. Señora Rubilar. A favor. Señora Sabat. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, aprobada la indicación. 6 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención. Muy bien, pasamos entonces a votar ahora la indicación que retiró uno de los patrocinadores o patrocinantes, De Sabat en y el caso Rubilar. del diputado Claudio Arriesgado. Señor presidente, Y- vamos a votar las indicaciones de las señoras Nogueira Rubilar. Y Rubilar. No, Sabat Rubilar. Ah, perdón, de las diputadas Sabat, Rubilar. Sabat y Rubilar. Correcto. Para incorporar la expresión reparación. Correcto. Ujú. De tal manera que quedaría, para ello, como regula mecanismo de protección, acceso a la justicia, atención y reparación a quienes sean víctimas de ella. Punto. Señora Chicardini. En contra. Señora Regada. Señora Nogueira. A favor. Señor Ojeda. Contra. Señor Ortiz. Señora Pascal.
Señora Rubilar. Voy a fundamentar mi voto, presidente. Voy a votar obviamente a favor. Creo que esta es el proyecto de ley que debió haber tenido contemplado desde su artículo 1, obviamente como objeto de la ley, la reparación de las mujeres que viven en la violencia. Creo que esto es un error. Lamento la votación que se está generando. Creo que esta era una tremenda oportunidad. Entiendo que pueden haber recursos comprometidos que quieran o que algunos planteen que es un obstáculo, pero lo cierto es que la violencia contra las mujeres tiene que tener reparación, tiene que ser una responsabilidad estatal y creo que lamentablemente no, tiene que ser el objeto de la ley reparar a las mujeres que viven en violencia, debe ser el objeto de la ley, porque si busca el título dice sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Para que las mujeres puedan ejercer ese derecho, dentro del objetivo de la ley tiene que estar la reparación. Y yo creo que esto es un error grave que se está cometiendo en este momento. Gracias, presidente. Señor presidente. Abstención. Abstención. Señor presidente, rechazada la indicación, 5 votos. Ah, discúlpeme. Señora Sabat, por favor. Gracias, secretario. A ver, la misma línea de la diputada Rubilar y es por la cual suscribo también esta indicación, tiene que ver con que justamente hablamos de la reparación, tiene que ver con la indemnización y la rehabilitación de las mujeres que han vivido violencia. Yo creo que efectivamente estamos cayendo en un terrible error aquí porque son las mujeres finalmente que han sufrido violencia, que vuelven a caer en el circo de la violencia, porque no tienen una red de protección donde efectivamente volver a estar bien, sentirse amparadas. El Estado está obligado a entregarles ese amparo. Y hoy día tenemos una gran oportunidad, o teníamos una gran oportunidad para poder hacerlo. Creo que estamos dejando esta oportunidad y como insisto, son las mujeres que han sufrido alguna vez violencia, van a volver en este círculo de violencia porque hoy día el Estado no le está entregando las herramientas para salir de aquel círculo. Así que lo lamento muchísimo, presidente, y lógicamente voto a favor de esta indicación. Muy bien. Señor presidente, rechazada la indicación, 5 votos en contra, 3 a favor, 1 abstención. Procede a votar el resto del artículo primero. Señora Chicardini. A favor. Señora Regada. A favor. Señora Nogueira. A favor. Señor Ojeda. A favor. Señor Ortiz. A favor. Señora Pascal. Señora Rubilar. A favor, pero le falta reparación. Señora Sabat. A favor. Presidente. A favor. Presidente, aprobada la indicación, el artículo primero, 9 votos a favor. 900. Así es. Aprobado. Sigamos con la votación en particular. Artículo. Señor presidente, procede a conocer el artículo segundo, que contiene la definición de violencia contra las mujeres. Hay una indicación del señor Arreagada en el artículo segundo para sustituir su contenido por el siguiente. La violencia contra las mujeres es producto de relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanadas de la asignación de roles diferenciados entre hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica. Comprende cualquier acción u omisión basada en el género, que cause o pueda causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas tanto en el ámbito público como en el privado. Terminada la lectura de la indicación, señor presidente. Muy bien. Diputado Regada. Brevemente su refuerzo de la No, indicación. presidente, es una redacción mucho más integral, ¿ya? Abarca el sentido que tiene el proyecto de ley, sí, por lo tanto la sostengo independiente del resultado Muy de la bien. votación. Muy bien, diputado. ¿El Ejecutivo tiene algo que agregar a favor o en contra de esa indicación? Nosotros entendemos que la única diferencia que hay con la indicación que hace el diputado Arriagada, el contenido es exactamente el mismo de la definición del artículo 2 que tiene que se presenta, digamos, en el proyecto de ley. Lo que hace es un refraseo, pero en términos de contenido es lo mismo, salvo la última frase, después de la última coma, que dice tanto en el ámbito público como en el privado. Todo lo anterior está contenido en el articulado original del proyecto de ley. O sea, hubo cambio de orden de la frase, digamos, en la definición, pero lo único distinto es la incorporación de tanto en lo público como en lo privado, que en ese caso nosotros no tendríamos problema con incorporarlo.
Si entiendo bien, ustedes estarían de acuerdo con la última frase. Agregar eso. Diputado Arriagada. Entonces habría que dejar en secretaría la responsabilidad entonces de transformar esta indicación solo en la última frase, tanto en el ámbito público como en el privado. No, ¿Es eso, ministra? Mira la mía. Sí, claro. Puta, debería haber hablado contigo antes. Ah, Pensé que lo tenía. ¿cómo que no? La definición. Solo. Ahí está, gracias. Si me permite, presidente, insistimos, nuestra definición, si usted ve el artículo, dice la violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, que es lo mismo que está planteado al final del articulado de la indicación, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarla. Eso, en términos de los contenidos que implica el artículo, es lo mismo que está en el articulado de la indicación del diputado. Por lo tanto, si no hubiera nada distinto, nosotros nos manifestamos, digamos, más por nuestra reacción, pero son ustedes, es que lo público y privado está puesto al principio, en la primera frase. Muy bien, ministra. El honorable diputado don Claudio Arriagada acaba de retirar su indicación tras la explicación del Ejecutivo. Presidente. La palabra para la diputada Nogueira sobre esta indicación que ha sido retirada por el diputado, por el autor. Ya. Bueno, entonces, en votación del artículo 2, la estoy mirando, sí, la estoy mirando. Ahora vamos a seguir con el artículo 2 que tiene otra indicación acá. De la diputada señorita Nogueira. Presidente, retirar... No, yo quería hablar sobre la indicación del Ejecutivo y sobre mi indicación. No, sobre la ley y sobre mi indicación. Señor presidente, corresponde analizar la indicación de la diputada señora Nogueira para reemplazar el artículo 2, el mismo que estábamos analizando hace un minuto, por el siguiente: definición de violencia contra las mujeres. Para los efectos de esta ley debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en el hecho de ser mujer que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Terminada la lectura, señor presidente. Muchas gracias, secretario don Mario Rebolledo. La palabra para la diputada autora de esta indicación, señorita Claudia Nogueira. Gracias, presidente. Primero, referirme a la indicación del Ejecutivo. Aquí lo relevante en este proyecto de ley es la violencia, no aquello que causa la violencia, como aquí lo trata de incorporar el Ejecutivo con estas relaciones de poder históricamente desiguales, porque en ese contexto, por ejemplo, presidente, podría considerarse un hecho violento que una mujer, acordado dentro de su relación y administración de poder al interior de la familia, se dedicara a los quehaceres del hogar y el hombre trabajara, esa situación perfectamente, dada la definición de las relaciones de poder históricamente desiguales, se considerara un hecho violento. Yo creo que aquí lo relevante es cuando se ejerce violencia, porque los roles diferenciados, aquí dice, de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados. En los roles diferenciados podría perfectamente considerarse que la mujer se dedica a las tareas del hogar y el hombre se dedica a trabajar, y por eso ahí habría un hecho violento. El determinar los hechos, los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, creo que aquí esto puede causar más violencia e incluso atentar contra la paz social, el incorporar esto de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres. Creo que no va en la dirección de lo que estamos protegiendo, que es a evitar la violencia en contra de las mujeres. Y porque también podría considerarse perfectamente que es un menoscabo, lo que yo no creo, cuando se administra el poder igualmente dentro de el hogar. Y en segundo lugar, en mi indicación, es una indicación que está contenida en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y eliminar
la violencia en contra de la mujer. Belén do Pará, ahí está, esta creo que es una definición que se radica en la violencia en contra de la mujer porque dice cualquier acción o conducta basada, dice definición de violencia contra las mujeres para los efectos de esta ley debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en el hecho de ser mujer, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, porque podríamos, por ejemplo, perfectamente estar en una situación en que a una mujer en el metro le robaran el celular y producto de ese robo la atacaran. ¿La están atacando por el hecho de ser mujer o por robarle el celular? Ahí hay que hacer esa distinción y por eso es importante esta definición. Me apagó el Presidente, por eso es importante determinar y definir qué es lo que se entiende por violencia contra la mujer, porque si no estaríamos enfrentados en ese tipo de casos, cuando se atenta en contra de la mujer. Los anteojos te pusieron, está ahí apurado por los anteojos. Entonces, lo importante aquí, por eso estáis mirando mal. Lo importante aquí, presidente, es determinar qué se entiende por violencia en contra de la mujer y por eso creo que esta indicación es más precisa porque se iguala a la de la Convención Belén do Pará. Muy bien, han solicitado la palabra sobre esta indicación. Momento, por favor, no se alteren que yo tengo clarito lo que hay que hacer. En primer lugar lo pidió la diputada Rubilar, por favor, 1 minuto, luego la diputada Sabat y la diputada Chicardini. En ese orden, 1 minuto nada más, por favor. Sí, presidente, muy cortito. Yo por su intermedio quiero hacerle una consulta al Ejecutivo porque la patrocinaste también. Sí, ya. Junto con la diputada Sabat nos habíamos sumado a la indicación del diputado Regá que él retiró. Entonces nosotros la mantenemos y yo quisiera por su intermedio, presidente, hacerle una consulta al Ejecutivo porque a mí me gustaba la redacción que tiene la del diputado Regá, porque no solamente se habla de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, que yo creo, y con mucho respeto a diferencia de la diputada Nogueira, creo que es básico para lo que estamos conversando, pero que habla de que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica. Yo creo que eso le da el contexto mucho más claro al respecto de lo que estamos hablando, que no es que solamente sean las relaciones desiguales como lo planteaba la diputada Nogueira, de que un marido sale a trabajar y una mujer decide libremente quedarse en la casa, sino que esto es una construcción que podría darse, digamos, pero es la construcción social de lo que nosotros estamos entendiendo como violencia. Por eso a mí me gustaba esta indicación, porque encontraba que tenía mucho más contexto y se entendía mucho mejor de lo que estábamos discutiendo. Entonces mi pregunta es, ¿hay algún problema en esta frase de la construcción social, cultural, histórica y económica, que es como la diferencia que tiene con la del Ejecutivo? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Rubilar. Diputada Sabat. Gracias, presidente. A ver, respecto... Yo estoy en la misma línea de diputada Carla Rubilar, pero respecto de la indicación que presenta la diputada Nogueira con respecto a la definición, me gustaría saber la opinión de la ministra, porque aquí también es importante hacer pertinente que aquí estamos hablando justamente de un concepto que viene de Belén do Pará, que habla específicamente de violencia, no así CEDO, que de alguna manera habla de discriminación. Entonces, entender justamente aquí por qué la ministra tendría la apreciación respecto de lo que dice el proyecto y no a lo que pareciera que pudiese ser más pertinente de acuerdo a lo que se habla en Belén do Pará respecto del concepto que habla justamente de violencia, en términos más concretos. Gracias, muchas gracias. Diputada Chicardini. Perdón, presidente, disculpe, si me permite, no entiendo la pregunta de la diputada, si me la puede repetir, ¿puede por favor? repetir la pregunta? Respecto a la indicación de la diputada Nogueira, que lo que hace finalmente es puntualizar el concepto que trae consigo el Belén do Pará, que habla justamente en mayor detalle de violencia de la mujer, de la definición, digamos, de violencia. No así CEDO, que habla más de la discriminación, por lo tanto creo que podría ser más pertinente, por lo mismo, el concepto que lo habla en la indicación de la diputada Nogueira respecto de lo que se dice por violencia. Muchas gracias, diputada Sabat. Diputada Chicardini.
presidente. Lo que pasa es que con respecto a lo que dice la diputada Claudia Nogueira, un ejemplo que la verdad es como bien... A ver, se puede explicar que la gran diferencia es que si es por su propia voluntad, si es por opción, pero finalmente lo que se entiende es que justamente estas relaciones de poder históricamente entre hombres y mujeres que hacen la gran diferencia, el origen de los grandes problemas que hoy día tenemos en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que es importante mantener esa frase que sin duda para mí es una de las cosas esenciales de lo que plantea hoy día la definición del Ejecutivo. Muchas gracias, diputada Chicardini. El Ejecutivo tiene la palabra, ministra, para proceder a votación y luego tenemos que ir a la sala. Gracias, presidente. Por su intermedio, tratando de responder a las dos indicaciones en el entendido... Tratando de responder a las preguntas e inquietudes que hacen las diputadas, pero en el entendido de las dos indicaciones, porque entiendo que se sigue manteniendo la primera, digamos, la indicación 3 que está según el comparado. En relación a la pregunta que hace la diputada Sabat, voy a partir por esta, y que también es parte del comentario, digamos, de la argumentación que hace la diputada Nogueira. El artículo 1 de la definición y ámbito de aplicación de la Convención Belén do Pará define: para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer toda acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Por tanto, parte de la definición de la violencia contra las mujeres de Belén do Pará es fundante en la causa de su género. Por lo tanto, es absolutamente fundamental en el objeto de la ley que esté la referencia a la causa de género que nosotros hemos colocado. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo con las diputadas que lo plantean como parte fundante, nosotros creemos que efectivamente es fundante. En segundo lugar, entiendo, digamos, por lo mismo que colocar que las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y a mujeres, que es un poco la referencia que hace la diputada Rubilar, para nosotros es efectivamente dar cuenta de esta construcción que, insistimos, sin eludir que indudablemente hay diferencias entre hombres y mujeres, pero lo que nosotros siempre hemos reivindicado, que las diferencias que existen entre hombres y mujeres no pueden albergar discriminación, subordinación y mucho menos la violencia, y por lo tanto de ahí que es necesario que esté colocada en la definición. Y finalmente, por supuesto que a esta definición de relaciones de poder históricamente desiguales no le daña, y es una precisión aún mayor, el poder colocar que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica. Muchas gracias, ministra. En votación entonces. Muy bien, estupendo. A ver, Sebastián dice que tiene la película clara. El tema es el siguiente. Votada la primera indicación y aprobada, se cae la segunda. ¿Estamos claro? Sí, claro. ¿Ok? Retirada la indicación por el señor Arregada, ha sido patrocinada por las diputadas señoras Rubilar y Sabat. Sobre eso, y dado lo que acaba de plantear por su intermedio la ministra, Sebastián entonces va a preparar la retiramos y presentamos una nueva indicación hace a la la del indicación. Ejecutivo. Dicho eso, voy a agregar un tercer elemento a la discusión. La comisión está utilizando el sistema de votación económica, no de votación nominativa, por lo tanto no cabe fundar el voto en cada oportunidad que se emite. Hay que hacer votación, estamos en votación económica. Lo define el reglamento, porque no ha sido solicitado por 2 diputados, ni ha sido acordado por la comisión proceder a votación. Lo solicitamos inmediatamente. Nosotros lo solicitamos. Háganlo. 2 diputados, estamos... Entonces, 3, procede votación 4, nominal 2. cada vez que algún diputado lo requiera. Sí, en votación. Se va a votar la indicación originalmente del señor Arregada y que ha sido formulada por ustedes con la reacción que le va a dar el señor Sebastián. Señora Chicardini. Señora Arregada.
Señora Nogueira. Voy a votar en contra y voy a fundamentar mi votación. Creo que aquí lo importante es definir lo que es violencia. Creo que esto de los roles asignados históricamente y la desigualdad históricamente es asignada a los roles, como lo establece aquí este artículo, estaba dado para el mensaje presidencial y no para el articulado de este proyecto de ley. Creo que francamente es innecesario y además se va a prestar para conflictos artificiosos que se van a generar producto no de haber definido cómo lo establece Belén do Pará lo que es la violencia y no por qué se genera la violencia, que no era pertinente a este proyecto. Muy bien. Señor Ojeda. Señor Ojeda. ¿A favor? Señor Ortiz. A favor. Señora Pascal. A favor. Señora Rubilar. Señora Sabat. A favor. Señor Mesa. A favor. Aprobada la indicación por 13, 8, 1 en contra. Aprobado. A ver, estimados colegas, parlamentarias y parlamentarios, ministras y asesores, tenemos que ir a la sala a dar el quórum correspondiente y dado que estamos votando en particular con suma urgencia este proyecto, regresamos de inmediato una vez abierta la sesión. Digamos... No, pero presidente, ¿estamos dentro de la hora? Estamos ahora dentro. ¿Hasta qué hora termina esta comisión? A las 11:30. Tenemos una hora, entonces vamos, volvemos Claro, y seguimos exactamente votando. lo que estoy diciendo. Vuelvan cuando comience el orden del día. Bien, 15 minutos, o sea, después de la cuenta en la sala, por favor, todos aquí. Tan pronto termine la cuenta en la sala, nos presentamos acá de nuevo. Muchas gracias. Se suspende la sesión. Reanuda. Señor secretario, sí. Don Mario Rebolledo, tiene usted la palabra. Señor presidente, para ordenarme, pasamos al artículo 3º, formas de violencia. Diputada Carla Rubilar. Sí, presidente. ¿Reglamento o algo de eso? No, lo que pasa es que lo que ya votamos de la indicación nueva que nosotros generamos, tengo una sola duda. Yo entiendo que está votado y todo, no hay mucho que hacer, pero tengo una duda al respecto de si, como la redacción de agregarle en la construcción social, cultural, histórica y económica fue hacia la indicación del Ejecutivo, y la indicación del Ejecutivo no es la definición de por qué se produce la violencia, y después una definición de qué vendría siendo la violencia, sino que parte diciendo cuál es la violencia y que se da ejercida en el marco de las relaciones de poder. Tengo una duda si eso no la hace más difícil de probar que si hubiese estado redactada al revés, porque como se pone entre medio y dice ejercida en el marco de las relaciones, o sea, hace la definición que es la acción, omisión y qué sé yo, y dice ejercía en el marco de las relaciones de poder, y la otra no, hace la definición de que esto nace de las relaciones de poder históricamente desiguales, y después hace la definición si la definición del Ejecutivo no le pone una carga mayor de probar que fue ejercida dentro de este marco. Entonces eso me preocupa un poco, presidente, porque claro, uno a la primera lectura entiende que es como lo mismo, pero cuando no hay un punto aparte y se pone ejercida dentro, pareciera que la carga va a ser de probar que está ejercida en ese marco. Sí, por favor. No sé si logro explicarme. Sí, a ver, Sí, perfectamente. escuchemos a la Secretaría. Se entiende la duda, por eso voy a leer y ¿Cómo creo quedó? que la respuesta va a resultar de la lectura. Artículo 2º. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción o omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica
que cause o podría causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarla. Muy bien, pues, diputado. Mire, yo no... Sol Torres. Gracias, presidente. No estuve en la primera parte cuando se discutió esto, pero efectivamente, si le ponemos, parece una condición que la violencia se dé en el marco de esta construcción y como que haya que probar todo lo anterior y lo de las relaciones de poder, etcétera, etcétera. No sé, yo creo que esto va a ser complejo en un tribunal, porque perfectamente bien... Difícil de probar. Sí, claro. ¿Cómo prueba usted en un tribunal que esto... Bueno, lamentablemente no tengo a mano la redacción final, pero en general que viene producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanada de la asignación de roles. O sea, yo estoy plenamente de acuerdo con que la violencia se ha sido ejercida contra las mujeres durante siglos y siglos y quizás miles de años, porque tenemos una contextura física distinta. Y efectivamente creo que el hombre ha hecho uso de esa mayor fuerza y de su contextura física para someter durante muchos años a las mujeres. O sea, miremos hacia atrás y no tan atrás. Pensemos que no podían votar, que no podían estudiar, que tenían roles efectivamente asignados a la casa y a los niños. O sea, no es necesario escarbar mucho para eso. Pero, ¿de qué manera se prueba esto en un tribunal? ¿Sí? Denúnciela, presidente. Puro amor, no. La Secretaría nos puede aclarar un poquito más. Discúlpeme, sí, presidente, lo que podemos hacer que en el informe quede explicitado que no son requisitos para que proceda y para los efectos de la historia de la ley, de la interpretación posterior. Sí, presidente. Y ojalá que los jueces, perdón, Carlita, que lean la historia de la ley para efectos de tener esto juicio, claro. Sí. Diputada Rubilar y el Ejecutivo. Sí, presidente, sí. Lo que pasa es que, claro, yo tengo un marido penalista, entonces él a mí me dice, ojo, con cuando uno redacta las frases que puedan quedar como condicionantes y sumatorias. Entonces él me dice, ojo, porque dice, está la definición de la violencia contra cualquier acción, omisión, bla, 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 y basada en el género ejercida en el marco de ejercida en el marco. El marco de las relaciones desiguales, y yo lo acabo de llamar y todo para preguntarle, y me dice, en el marco de las relaciones desiguales ese es el contexto de lo que genera la violencia contra las mujeres. Pero no puede ser una condicionante para tener que probar que se ejerció. Y de la redacción del Ejecutivo, que no creo que sea el espíritu de lo que quiere decir, pero de la redacción del Ejecutivo, efectivamente se podría desprender que es una exigencia. La diputada Torres, que es abogada, lo entiende igual. Entonces me preocupa, entiendo que en el espíritu también de Corporación Humana estaba por eso así redactado con un punto aparte. Entonces yo tengo que manifestar la inquietud porque siempre entendimos que era como lo mismo, pero en derecho nunca es lo mismo. Entonces uno tiene esto, y más en derecho penal uno tiene que ser como extremadamente claro. Muy bien. Presidente, si me permite. O sea, en el fondo la definición, cuando uno define algo tan importante como esto, sí, efectivamente, estos sí son aquí va a haber delitos que se van a basar en la descripción de qué es lo que es violencia. Entonces, no, es que algunas veces se ve en familia, Denise, pero muchas veces esto va al Ministerio Público. Sí, claro. Entonces, el problema es eso. O sea, no estoy de acuerdo con que ese es el marco, el contexto histórico, pero el tema es que la violencia contra la mujer debería tener una definición objetiva, absolutamente objetiva, que no quedara lugar a dudas. Muy bien. Por favor, la palabra para el Ejecutivo para aclarar esta situación. Recordemos que por unanimidad de la Comisión se puede volver atrás, siempre que la hubiese. Gracias, presidente. Lo que primero podemos...
Sí, lo primero que queremos plantear, y ustedes lo saben, este proyecto de ley lo que hace es, y en esta primera parte en particular, es poder generar un marco de definiciones que nos permitan abordar principalmente objetos de la ley, en este caso, que tienen que ver con mandatos de prevención a distintas instituciones, muy en particularmente a distintos ministerios, y en ese marco estamos haciendo definiciones más bien programáticas de lo que estamos entendiendo y cuáles son las causas, digamos, de la violencia, y en una segunda parte esta legislación lo que hace precisamente es poder hacer modificaciones a la ley de violencia intrafamiliar. Precisamente luego no está en esta primera definición la definición penal que constituya, digamos, ese marco. Este es un marco más bien programático y luego a posterior se hacen definiciones mucho más operativas. Por lo tanto, en ese marco nosotros coincidimos con lo que está planteando la Secretaría en relación a que, porque tenemos la misma, el mismo espíritu, digamos, lo hicimos con esa misma función de lo que está planteando, que en el marco de la historia fidedigna de la ley, indudablemente lo que está haciendo esta definición es poder dar cuenta de las causas de la violencia y no decir estas son condiciones copulativas de comprobación frente a un tribunal. Entiendo, ¿no? Quiero plantear que frente a eso, y que no dudo de que es el espíritu del Ejecutivo, era más lógica la reacción inversa, donde se hace la definición de la violencia que es producto del contexto y posteriormente decir cuál es y no generar ningún espacio para duda, porque quiéralo o no, este es un proyecto que va a determinar manifestaciones de violencia y que probablemente va a terminar teniendo sanciones de diferentes tipos. Tanto es así que aquí está contemplado acoso sexual callejero, está contemplado violencia, por ejemplo, del uso de la imagen de las mujeres, etcétera. Y algunas de esas van a terminar en sanciones penales. Entonces, ¿por qué nos vamos a arriesgar a que esta pueda ser el espacio en el cual se defiendan algunas, se escuden algunas defensas, digamos? Yo no entiendo por qué vamos a cometer esa, si finalmente el contexto es exactamente lo mismo y es una redacción que no genera ninguna duda. Bueno, ahora mismo, estimada colega Carla Rubilar, se ha generado la duda y estamos legislando y, por cierto, es una de nuestras obligaciones afinar al máximo todas estas situaciones. Propongo que al final de la discusión de este proyecto de ley revisemos esta situación. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo al respecto? Sí, correcto. Sí, ya con más, exacto, para que cada uno revise esto en solitario y luego, al final de la discusión del proyecto, volvemos sobre esta materia. Muy bien, continuemos entonces. Queda esto pendiente. Corresponde en la hoja 2 del comparado pasar al artículo 3, formas de violencia. La violencia contra las mujeres comprende. ¿Votamos el epígrafe? ¿Están de acuerdo en votar el epígrafe o lo damos por comprendido cuando votemos cada uno de los literales? La violencia contra las mujeres comprende 2 puntos. La 2. Artículo 3. Formas de violencia. La violencia contra las mujeres comprende. Pero está la indicación de manifestaciones, de la definición que cambia forma de violencia por manifestación. Ah, tiene toda la razón. Ya. Sí, discúlpeme, diputada Rubilar. La diputada Rubilar tiene razón. Hay una indicación de la diputada señora Chicardini Pascal y del diputado señora Arregada que nos acompañan. En el artículo 3 introduzcanse las siguientes modificaciones. A. Sustituye su encabezado por manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Por favor, están leyendo las indicaciones. Diputada Rubilar. Propongo dividir la indicación votando primero el literal A de la indicación de la diputada señora Chicardini Pascal y del diputado señora Arregada. Sin discusión. Muy bien. El literal A nomás. Sí, porque solo sustitúyese. ¿El Ejecutivo tiene alguna...? ¿El Ejecutivo tiene algo que decir al respecto? Ministra. Sí, nosotros solo manifestar, digamos, a propósito también de lo que ha sido expresado acá, de la preocupación que muchos diputados y diputadas tienen de poder hacer nuestra legislación también en coherencia con la alta preocupación que hay por Convención Internacional Belén do Pará específicamente. Precisamente la Convención de Belén do Pará habla de formas de violencia y no de manifestaciones. Esa es la diferencia en la indicación, nada más. Diputada Pascal. La retira. La retira. Diputada Chicardini. Estoy totalmente de acuerdo con la ministra, la verdad es que es efectivo que así sale establecido, pero eso es la letra A.
Nosotros queremos mantener la letra B Perfecto. de la indicación. Pasamos a la B ahora. Ya. La letra B. Sustituyes el literal A por el siguiente. Violencia física. 2 puntos. Cualquier agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer que vulnere, perturbe o amenace su integridad física, su libertad personal o su derecho a la vida. Terminada la lectura del literal B, señor presidente. ¿El Ejecutivo tiene algo que decir al respecto? Nosotros entendemos que esta indicación lo que hace es agregar su libertad personal y nos parece que es una precisión pertinente. Es pertinente. Agrega libertad personal y nos parece que es una precisión pertinente. Muy bien, sí. Estamos en la página 2. En votación. Así es, señor. Señora Chicardini. Sí, a favor. Señor Arriagada. A favor. Señor Monkever. Don Nicolás. A favor. A favor. Ministro Señor Ojeda. Ministro Favor. Monker, Señor Ortiz. A favor. Señora Pascal. Señora Rubilar. Señora Sabat. Señora Turres. Señor presidente. A favor. Aprobada por la unanimidad de los mismos presentes. Esto es 10 votos a favor. Muy bien. Estupendo. Aprobada. Y así sea. Sigamos. Luego, el mismo artículo 3º de la diputada señora Nogueira. Ah, no. Se entiende rechazada. Si están todos de acuerdo, se entiende rechazada. Sí, claro. La 6. Claro, correcto. La 7 de las diputadas Chicardini y Pascal y del diputado Serra Regada para sustituir el literal B por el siguiente. Violencia psicológica. Wait. Sí, está bien. Sí, estamos bien. Está bien. Está bien. Violencia psicológica sustituye Estamos cualquier en la acción página u 3. omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad física, psíquica o estabilidad emocional de una persona, tales como trato humillante o vejatorio, control o vigilancia de su conducta, intimidación, coacción, exigencia de obediencia, aislamiento, explotación o limitación de su libertad personal. Diputada Chicardini y diputada Pascal y diputado Arriagada son los autores de este proyecto. ¿Quién va a defender? Uno solo. Uno solo. Diputada Chicardini. No, presidente, lo que pasa es que efectivamente nosotros teníamos la intención de entregar esta indicación, solo que quiero escuchar la apreciación del Ejecutivo con respecto a la indicación para ver si es que Muy bien. se acoge o no, porque tengo observaciones también de los asesores legislativos con respecto a estabilidad emocional, que es bien complejo de probar aquello. Entonces quiero escuchar al Ejecutivo y si es así, estamos con la disposición de retirar la indicación, presidente. Muy bien. Ha solicitado la palabra la honorable diputada Marisol Turri y luego la honorable diputada Marcela Sabat. Y el Ejecutivo a continuación. Gracias, presidente. Yo, además de lo que señala la diputada Chicardini, aquí tenemos limitación de su libertad personal y eso acabamos de agregarlo anteriormente y queda dentro de lo que es violencia física, entonces no puede estar en dos definiciones, la psicológica y en la otra, así que también me gustaría escuchar el Ejecutivo porque igualmente Clarito. tengo dudas sobre la estabilidad emocional. Muchísimas gracias, diputada Marisol Turri, diputada Marcela Sabat y el Ejecutivo. Gracias, presidente. La misma línea, me gustaría escuchar al Ejecutivo porque yo creo que la indicación séptima me parece más completa y sí creo que además la octava, la indicación la 8, también agrega otro concepto que es el concepto de degradante. Entonces, dentro de lo que yo creo podría complementarse ambas indicaciones. Por eso me gustaría también escuchar al Ejecutivo Muy bien. para ver si efectivamente hay alguna de esas opciones. Muy bien. Tiene la palabra, muchas gracias, diputada Marcela Sabat. Tiene la palabra la ministra Claudia Pascual. Gracias, presidente. Nosotros en la redacción de la definición de violencia psicológica en general utilizamos vocabulario de derechos humanos. Por lo tanto, entendemos que con esa redacción quedan comprendidas todas las situaciones que se siguen precisando, digamos, en las indicaciones de los diputados. Sin embargo, no nos parece, digamos,
complejo, digamos, incorporar intimidación o aislamiento que están puestas en la definición. Sí queremos hacer la salvedad sobre la categoría, digamos, de estabilidad emocional de una mujer, en tanto es difícil de probar y no es un lenguaje más bien universal e internacionalmente establecido. Quiero decirlo también francamente, más allá de que entendemos la intención de lo que se busque colocar, pero está difícil. Y en relación a la indicación 8, nosotros entendíamos, digamos, temas muy similares. Sin embargo, la palabra, el concepto degradante no va en contra ni de humillante ni de vejatorio, sería algo que redunda pero que no daña, así que tampoco tendríamos problemas. Presidente. Sí, la primera solo agrega intimidación y aislamiento, que son las expresiones. La señora Zavala. Tengo una propuesta, así que podríamos votar, según lo que ha expresado el Ejecutivo, las 7 con las 8 juntas, eliminando estabilidad emocional, si es que hay acuerdo. Sí. Diputada Chicardini, ¿tiene algo en contra? Lo que también faltó control. Sí, no, pero, presidente, solo una pregunta, también al Ejecutivo, con respecto a lo que, yo estoy de acuerdo con lo de estabilidad emocional, pero me gustaría saber si queda de alguna u otra forma cubierto la prevención que se hace con esta indicación en integridad psíquica, para entenderlo, ¿sí? Ministra. Nosotros entendemos que sí, por eso es que lo redactamos como integridad física, psíquica en ese ámbito, así que quedaría cubierto. Muy bien, gracias, ministra. ¿La leo? ¿O la voto? Presidente, solo una acotación. Es que me preocupa que esto quede de alguna otra manera cubierto y si la ministra dice que así es, de acuerdo a la redacción que ellos presentan, no estaría de más, lo que abunda no daña, de que a lo mejor en la historia de la ley lo dejáramos también claro con respecto a que si bien no está en la ley, en el concepto como estabilidad emocional, sí lo dejemos en el mensaje, no sé, en el informe, digamos. En el informe, interesante, claro. Muy bien. Yo creo que no hay oposición al respecto. Va a leer nuestro secretario, don Mario Rebolledo, cómo queda la redacción final. Quedaría de la siguiente forma, y le ruego me perdone si me equivoco. Violencia psicológica, cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica, tales como tratos humillantes o vejatorios, degradantes, control o vigilancia de su conducta, intimidación, coacción, exigencia de obediencia, aislamiento, explotación. Hasta ahí nomás. Y termino, o limitación la elimino yo. ¿Qué pasó? Al eliminar estabilidad emocional también se eliminó de una mujer y yo creo que... Sí, lo mantengo. Sí, yo creo que hay que mantenerlo. Muy bien. En votación entonces. Y se votarían entonces ambas indicaciones, 7 y 8. Ahí la de queda humillantes, vejatorios o degradantes. Señor, estas serían las 7 y 8. Claro, indicaciones 7 y 8. 7 y 8. Señora Chicardini. A favor, pero oiga, presidente, solo que me entró la duda, ¿se elimina limitación, libertad? Limitación de su libertad personal, sí. Sí, libertad. Está en el artículo anterior. Ah, ya. Perdón, secretario. Sí, ministra. Ministra. Sí, perdón, en la misma línea de la diputada. Se elimina limitación de su libertad personal, pero queda libertad. Lo voy a leer completo de nuevo. ¿Sí? Sí, es mejor. Atención, por favor. Mientras más claridad, mejor. Dice, violencia psicológica, 2 puntos. Cualquier acción o omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica de una mujer, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de su conducta, intimidación, coacción, exigencia de obediencia, aislamiento y explotación. ¿Bien? No hay un reparo. A ver, adelante, ministro. Ejecutivo, y entiendo que también está un poco la precisión que se estaba haciendo desde la indicación, nos
parece que la limitación de la libertad ambulatoria de la mujer es fundamental, independiente, digamos, de si encuentran una mejor reacción los diputados, porque efectivamente por la vía de la coerción o de la coacción psicológica uno puede limitar el desplazamiento de las mujeres, no es necesario dejarla encerrada con llave en la casa, digamos, ¿no? O que tenga total y absolutamente La amenaza a la coacción. Así que nos parece importante como parte de la violencia psicológica. O sea, sería parte de la violencia física como también de la psicológica. O sea, que esté, Sí. claro, que esté considerada en la violencia física no opta que esté también considerada en la violencia psicológica. No sé Sí. si eso es suficiente la explicación. Sí. Que esté considerada en la violencia física no opta que también esté considerada en la violencia psicológica, porque por el medio de la violencia psicológica también se podría... ¿Les parece? O sea, mantenemos la última frase. Bien. En votación. Sí, se mantiene Votación. la última frase. Votación. Señora Chicardini. Señora Regada. Señor Monkever. Señora... Perdón, señor Ojeda. Señor Ortiz. A favor. Señora Pascal. Señora Rubilar. Señora Sabat. Señora Turres. Señor Sandoval. Señor Mesa. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Muy bien. No la vi, pues, diputada. Diputada señora Nogueira. A favor. Entonces, 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. El 7 y el 8. Ujú. Aprobado. Continuemos, señor secretario. Vamos a la indicación número 9 del diputado señora Regada, don Claudio, que propone sustituir el inciso segundo del literal C por el siguiente. Voy a leer el inciso primero. Dice, violencia sexual. Toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual. En señora Regada propone que el inciso segundo diga, entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual, que corresponde a cualquier comportamiento de carácter sexual no consentido, tales como conductas físicas o intentos, solicitud o exigencia de favores sexuales, comentarios con connotación sexual, exhibición de imágenes con contenido sexual y cualquier otra conducta física, verbal o no verbal de carácter sexual, que tenga lugar en el contexto de relaciones verticales u horizontales, exista o no subordinación en ámbitos como el empleo, incluyendo el sector de empleo informal o no estructurado, la educación, la atención de salud, actividades deportivas, recepción de bienes y servicios u otros ámbitos en espacios públicos o privados. Terminada la lectura, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Diputado Claudio Arregada. No, yo mantengo plenamente la indicación, señor presidente. Muy bien, Sí. muchas gracias. Ejecutivo. ¿Algo que señalar al respecto? El comparado, indicación número 9 del diputado Claudio Arregada. Muy bien. Yo creo que es mucho más amplia, presidente, la indicación, más completa. ¿No está dejando una sola formulación de propiedad de acoso? Ojo con eso. La indicación del diputado Arriagada contiene un montón de conceptos nuevos. A ver. Comentarios con connotación sexual, exhibición de imágenes con contenido sexual y cualquier otra conducta física, esa verbal o no verbal, esa está, de carácter sexual, que tenga lugar en el contexto de relaciones verticales o horizontales, eso no está, que exista o no subordinación, eso sí está, en ámbitos como el empleo, incluyendo la atención de salud, actividad deportiva, recepción de bienes y servicios. Y después lo que dice espacios públicos como privados, eso está, pero yo no sé, me gustaría escuchar al Ya Ejecutivo, podemos la verdad escuchar que al son Ejecutivo. conceptos nuevos, no sé si eso lo puede restringir y si es que inicialmente puede dejarlo más amplio, no sé. Ya, muchas gracias. Ejecutivo entonces comienza y a continuación, diputada Sabat. ¿Quiere decirlo antes? Sí, te suscribo la indicación, entonces un poco para poder complementar, ¿puede ser? Micrófono. Gracias, presidente. No, solamente para complementar, yo suscribo la indicación del diputado Arregada, porque justamente va en la línea de, al ser más descriptiva en las conductas, por tanto, pretende extender el ámbito de lo que estamos hablando ahora en términos del acoso, porque agrega justamente los empleos, las condiciones en empleos informales, en justamente las relaciones
que son distintas, no verticales, sino que también agrega las horizontales. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es como superar la concepción que hay del acoso hoy día en términos solamente laborales, y lo ampliamos. Por eso creo que va en la línea correcta. Muchas gracias. Diputada Claudia Nogueira, diputada Turres. No, yo... Y Ejecutivo. A mí me parece, presidente, que la indicación, que la propuesta del Ejecutivo en cuanto define la violencia sexual es bastante amplia y contiene todas las otras establecidas en la indicación del diputado Arriagada. A mí me parece más eficiente el no categorizar punto por punto ni definir punto por punto, porque pueden aparecer otras más, y tal cual como está redactado por el Ejecutivo, a mí me parece pertinente porque están todas las conductas comprendidas dentro del concepto de acoso sexual. Así es que yo suscribo la que establece el Ejecutivo, presidente. Diputada Turres. Presidente, en la misma línea de lo que señalaba la diputada Nogueira, creo que nunca es bueno en la ley comenzar a enumerar cuando uno no puede enumerar todo y ser taxativo. Porque después, bueno, esto está dentro de o no, es muy difícil. O sea, aunque sea un marco y todo lo que quieran, pero yo creo que la ley siempre debe ser lo más precisa posible. En ese sentido también suscribo y me acomoda mucho más la reacción del Ejecutivo. Porque, insisto, comenzar a definir o a enumerar algunas conductas y quedando otras fuera es mucho más difícil el día de mañana. Cuando se quiera aprobar se va a ir a ver cuál es la definición que hay de... Y eso se presta para discusiones innecesarias, perjudicando por supuesto a la mujer que es víctima de este tipo de violencia sexual o en este caso de acoso sexual. Muchas gracias, diputada Turres. Ministra, opinión al respecto sobre la indicación del honorable diputado don Claudio Arriagada. Que yo no soy abogado, pero lo que sí, en distintos fallos que uno tiene la posibilidad de conocer y leer, ustedes los abogados y los jueces son muy apegados y estrictamente a la cosa literal. Esto lo establece la ley, lo dice la ley. Todo aquello que no está visto en la ley simplemente no lo consideran para fallar. Entonces, aquí, tal como dijo la diputada Sabat, aquí lo que se está haciendo con esta redacción, que se puede adecuar en definitiva, es ampliar, ¿ya? No reducirlo estrechamente al ámbito público. Casi siempre cuando hay este tipo de situaciones se producen en el ámbito público, en un empleo. Aquí se está ampliando, ¿no es cierto?, a cualquier espacio. Y creo que sí es posible una redacción que garantice aquello, ¿ya?, que garantice esta interpretación más amplia. Porque lo que no está, no se considera lisa y llanamente. Eso es así. Muchas gracias. Ministra. Sí, presidente, si me permite, yo quisiera partir leyendo también la definición de violencia sexual a propósito de que está puesta en el proyecto de ley, a propósito también de poder luego estipular cuáles podrían ser las diferencias. Lo primero es que violencia sexual en el proyecto de ley dice es toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual. Entre otras manifestaciones, no lo acota, sino que entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual, que para los efectos de esta ley corresponde a cualquier comportamiento no consentido con connotación sexual que se puede manifestar en conductas físicas, verbales o no verbales, que se realicen o no en contextos de subordinación, ya sea en el empleo, la educación, la salud, las actividades deportivas y los otros ámbitos, tanto en espacios públicos como privados. La indicación del diputado lo que hace es poder, por la vía de tratar de especificar más lo que ya está puesto en esta indicación, a nuestro juicio tiene, entendiendo, digamos, la muy buena intención y valoración, digamos, del esfuerzo. Yo quiero solo llamar la atención que lo que está puesto acá, que dice que dentro de su indicación dice violencia sexual incluye el acoso sexual que corresponde a cualquier comportamiento de carácter sexual no consentido, ello es más restrictivo que los que está definido en nuestra indicación, en el proyecto de ley. Por lo tanto, nosotros defendemos que sea más amplio y no tan restrictivo. Y en segundo lugar, solo decir que es un tema solamente de forma, por lo tanto no es un motivo, digamos, que yo quisiera reparar en términos del fondo. Cuando nosotros hablamos, se coloca que se realicen o no en contextos de subordinación, la indicación
intervención del diputado solo lo que hace es hacer una descripción de lo que es el contexto de relaciones verticales, horizontales, exista o no subordinación, y luego hace una especificación de los lugares, los ámbitos de empleo más específicas cambia los ámbitos de salud que nosotros tenemos puesto como de la atención de salud específico, digamos. Esas son las únicas diferencias. Solo hago la salvedad de fondo que sí me preocupa, que es la restricción que está puesta en la frase de la indicación, nada más. Muchas gracias. Vamos a votar esto que tenemos que... Quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos solamente. A ver, preguntas al Ejecutivo. Presidente, Diputada Sabat. entendiendo lo que se explaya la ministra, ¿podría existir la posibilidad de que, yo no sé, no entiendo, si ella me lo pudiera explicar, si en este concepto de alguna otra forma también cubre las mismas relaciones que puedan existir en empleos informales? Porque yo entiendo lo que ella dice, que efectivamente no se acota en su concepto y lo que busca la indicación es justamente ampliarlo, pero lo que sí creo que está cubierto en la indicación es la situación que se puede dar en empleos informales, que creo que finalmente por lo conceptuado en el proyecto o en lo que el Ejecutivo está exponiendo, finalmente queda abierto, digamos, que los empleos informales esto no se puede dar. Entonces, ¿hay alguna opción de que se pueda incluir? Diputada Torres y Ejecutivo. Al presidente, y esto lo hemos conversado, de hecho la violencia sexual también puede darse dentro del matrimonio. Pero aquí, bueno, donde viene más especificado en el tema del acoso, que se dan algunas opciones. Yo no sé si es importante que lo dejemos en la historia de la ley, porque existe incluso la violación dentro del matrimonio y muchas veces eso es súper difícil de probar atendida la relación que hay entre ambas partes. Entonces yo no sé si será bueno especificar aquí también que la violencia sexual se puede dar también dentro del ámbito del matrimonio, de la convivencia. De hecho, así sucede. Claro, pero queda como que fuera del hogar. ¡Ay! Estaba sin micrófono. Sí. Ya. Me refería a la violencia sexual dentro del matrimonio, que yo no sé si el Ejecutivo considera que es necesario dejar o parar la historia de la ley o agregar algo respecto de eso específicamente. Ejecutivo. Sí, a ver, en relación a la consulta de la diputada Sabat, nosotros entendemos, y así se ha manejado, ustedes lo saben, por parte incluso de las cifras y las estadísticas, que el concepto de empleo incluye todos los tipos de empleo, formal, no formal, etcétera. Por lo tanto, lo tenemos incluido. Por eso insisto, si es para mayor especificidad y los parlamentarios y las parlamentarias creen que es necesario, nosotros en ese marco no tenemos problema en que lo quisieran incorporar. Yo por eso hice la salvedad de fondo más bien en la restricción del otro concepto más que en tema de la ampliación de esto. Ahora, en relación, claro, en el tema del acoso sexual. Y lo último es en relación... Solicito la prórroga de 2 minutos. Sí. Y lo segundo es en relación a la última pregunta de la diputada Torres. El fin de la definición de violencia sexual incluye tanto los espacios públicos como privados en ese marco de dentro de los ámbitos de familiares y por lo tanto también las relaciones de pareja que ella consultó. Así que nos parece que está... Muy bien, en votación. ¿Será necesario, señor secretario, secretario, ¿será necesario votar la indicación o nos manifestamos inmediatamente por el artículo? Porque al parecer hay mayoría por el mensaje. Con el respeto, ¿prefiere usted retirarla? Evite, evite el bochorno de la pérdida. En votación, el literal C del artículo 3º del proyecto. Muy bien. Señora Chicardini. Señor Arregada. Señor Monkever. Perdón, pero en esta votación incluye una indicación mía. Claro, la agrega al artículo. ¿O prefiere usted que la votemos? No. Ya. Señora Nogueira. A favor. Señor Monkever. A favor. Señor Ojeda. A favor. Señor Ortiz. A favor. Señora Pascal. A favor. Señora Rubilar. No está. Señora Sabat. Secretario, quiero cambiar mi votación a abstención. Abstención. Un segundo. Estoy medio secatón hoy día. Sandoval. Señora Torres. A favor. Señor Mesa. A favor.
11 votos a favor, una abstención, aprobado. Muy bien. Vamos a terminar esta sesión ahora y quedan todos convocados y todas convocadas para la sesión de esta tarde a las 6 de la tarde, hasta las 8:30. Esta tarde en esta misma sala. En primer lugar de la tabla está el... Presidente, una pregunta. Exactamente. Una pregunta. Nosotros aprobamos recién el texto. No, falta todavía la indicación 10 de la diputada Nogueira. Ahí vamos a seguir. Pero aprobamos el texto C. En sus Sí. dos párrafos. Sí. ¿Y cómo aprobamos un texto si falta una indicación todavía? Esa se agrega. No, porque al final depende de la votación. no, tiene toda la razón. Esto es Depende, absurdo. exacto. está bien. No se No, puede tenemos que votar. volver para atrás. Tiene toda la razón. ¿Te Tiene fijas? toda la razón. Vamos a volver al 10, eso a la también. indicación de la diputada Dejamos abierta la Nogueira. votación, la retomamos a las 6 de la tarde en el sentido que usted señala. Sí, O sea- pero entonces no está votado El segundo inciso. Están solamente los dos primeros. No. Yo tengo mis reparos respecto del inciso primero del artículo. Y con respecto al inciso primero del artículo es que yo presento una indicación. Por lo tanto, yo no puedo votar ahora. Después dice punto final el segundo. Sí, no, Sí, pero es que pero espérese, si no, se no. refiere al artículo, Sí, se refiere al exactamente. inciso primero. Nosotros entendíamos que era... No, está perfecto lo que dice Claudia. Conceptualmente la aclaración que motiva, que presenta la indicación de la diputada Nogueira, se refiere a una eventual diferencia sobre el párrafo primero, Exacto. aun cuando va en un punto aparte, obvio. Habla de la libertad reproductiva. No, Por no eso tiene que se ver con refiere a dónde la esté libertad ubicado, está reproductiva. ubicado en la misma letra C en un párrafo aparte, pero está referido al inciso primero. Como Sí, se lo puedo leer. Bueno, en ese orden vamos a retomar. Bien. El inciso... Pero léalo. Sí, pues. Diputado Monkever, Ahí pues. diputado Monkever, diputada Nogueira, vamos a retomar, Es un problema, vamos a volver lo que quiero atrás. decir es que es un problema más allá de dónde va ubicado, un problema conceptual. Es que, no, escuche. Es que debería haber puesto el inciso primero, no puso. Mire, dice, para agregar la letra C, Confundió. que define violencia sexual, en la letra C, Luego el agrega punto final. luego el punto final, Ya. y pone comillas, con todo, Sí, no pues, se o primer entenderá punto. como violencia sexual. Escuche, parcela, escuche. Sí, pues. La prohibición de la... ¿Qué ocurre? Que esa aclaración ella lo pone ahí. Esa aclaración ella la pone ahí, como inciso tercero. Muy bien, No porque esté de acuerdo con lo anterior, sino que porque está en desacuerdo con lo anterior. Y por muy lo bien, tanto, quedó no podemos claro, votar diputado eso, Monkever. Sí. Diputado Monkever, sí entendimos. Lo que pasa es que Quedó claro, no se la especificó Secretaría bien. nos va... Que la votación de lo que acabamos de hacer, que se refiere a esos dos párrafos, como está condicionada Votemos, a la votemos. indicación, No tiene micrófono, diputado. o se queda abierta o se repite, como quieran ustedes. La revisamos a las 6 de la tarde. La vamos a revisar a las 6 en el segundo punto de la tabla, porque el primer Ya. punto es en la tobillera Ya. electrónica y Yo- en el segundo punto de la tabla vamos a continuar perfecto. Yo con le eso. quiero pedir entonces por lo mismo, el acuerdo a la comisión, Sí, yo lo de estoy que mi voto a pidiendo. favor quede en abstención, porque yo no sé si la comisión va a resolver a favor o en contra de la indicación. Ok. Y por lo tanto yo no Bien. puedo estar votando a favor Ok. de algo que después la El indicación primer dice lo punto contrario. es la tobillera electrónica a las 6 de la tarde, hasta las 8:30. Están todos convocados en esta misma sala. Y en el segundo lugar, vamos a retomar la votación de este proyecto de violencia contra la mujer en este punto que ha señalado el diputado Monkever. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Una hora ya.